ahí en el libro de Efesios. Gloria al Señor. Efesios 4, del 1 al 6, vamos a darle lectura. Amén. Para poder continuar con esta predicación. Cuando usted lo tenga, dice amén. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, todos juntos, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria al Señor. Puede sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Ahí mirábamos a Pablo diciendo que guardaran la unidad. Amén. Se está dirigiendo a los creyentes. Pablo no se estaba dirigiendo a la gente de allá afuera. Pablo no se estaba dirigiendo a las personas inconversas. Pablo se estaba dirigiendo exclusivamente a los creyentes, aquellos que formaban parte de la iglesia de Cristo. Les exhortaba a que procurasen con diligencia mantener la unidad dentro de la iglesia, dentro de los creyentes. Amén. Pablo le decía a aquellas personas, yo les exhorto a que vivan en unidad. Amén. A que vivan como familia. A que vivan preocupándose unos por otros. Con paciencia, decía Pablo. Con humildad. Con mansedumbre. Pero unidos. Soportándonos unos a otros, nuestros defectos, nuestras virtudes, les decía Pablo. Yo me imagino a Pablo hablándoles. Aceptando mis defectos y mis virtudes, con amor, con paciencia, pero nunca dejando la unidad. Amén, unidos. El apóstol Pablo terminaba la porción mencionando cada uno de los factores bajo los cuales los creyentes en Cristo estamos identificados y unidos dentro de la comunión, dentro de la fe que profesamos. Amén. Nosotros, mis hermanos, es necesaria la unidad. Ojalá, mis hermanos, que ustedes pudieran sentirlo de la misma manera que Dios me lo ha hecho sentir a mí. El estar unidos es indispensable para el crecimiento de la iglesia. Yo lo miraba el lunes, la falta de unidad. Es necesario estar unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer, para que nosotros podamos crecer como iglesia. No podemos vivir en una total división, no podemos, mis hermanos. Hace un tiempecito atrás yo les predicaba de algo y les ponía como ejemplo aquellos hombres, amén, que cargaban a aquel enfermo, lo subían al techo, y si se acuerdan que yo les predicaba sobre eso y ponía como ejemplo ese pasaje de la Biblia, esa historia, ese hecho real de la Biblia, amén. Y ese mismo hecho real a nosotros nos lleva, yo cuando lo leía a mí me llevaba a entender lo que provoca la unidad en cada uno de nosotros, lo que provoca la unidad en la iglesia, amén. Vamos a mirarlo ahí en el libro de Lucas, del 5, vamos a empezar en el 5, y voy a tratar de ser lo más breve posible. Amén. Lucas 5, cuando usted lo tenga, diga amén, mi hermano. Gloria al Señor. Lo tenemos. Lucas 5. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el capítulo, desde el primero, del 17 al 26.
Gloria a Dios. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Él quién? Jesús. Que Jesús estaba enseñando, dice, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Amén. Dice el versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Había personas, había unos hombres que traían un hombre, dice la Biblia, amén, en un lecho, porque aquel hombre estaba enfermo. Miren, mis hermanos, de ahorita de este pasaje en adelante vamos a mirar los aspectos de la unidad. Y puede haber muchos, pero yo encontraba 6. 6 aspectos de la unidad en estos pasajes bíblicos que vamos a estudiar en esta noche. Amén. El Señor Jesucristo estaba en una casa enseñando y sanando. Enseñaba y sanaba. Y muchas personas venían a Él. Y hubo 4 personas que traían dice que traían a un hombre cargando. Oiga, ellos estaban unidos por una misma visión. Ellos se juntaron y es como cuando alguien, fíjense mis hermanos, cuando aquella vez que yo me sentía muy mal, ¿se acuerdan, hermanas? Si ustedes llegaron a mi casa y se unieron, tanto física como materialmente, económicamente, para llevarme a un doctor. Y allá me quedé yo toda la noche internada. Estaban en un mismo sentir, en una misma visión. Amén. Dice que estos hombres, este grupo de creyentes, se juntaron en una misma visión. Tuvieron una misma visión. Y dice que cargaron, la Biblia no dice que si aquellos eran familias o no era familia. La Biblia no dice que si era el papá de alguno de ellos o el tío de alguno de ellos. La Biblia dice que había un grupo de creyentes que cargaban a un hombre en un lecho porque estaba enfermo. Ese grupo de creyentes estaban en una misma visión. Ese grupo de creyentes tenían una misma visión. Amén. Esta visión, mis hermanos, los llevó a unirse. Cuando el pueblo de Dios tiene una visión y todos caminan en una misma visión, esa iglesia está unida. Ese pueblo camina en unidad. Pero cuando uno tiene una visión y el otro tiene otra y cada quien quiere caminar por su visión, hay una iglesia dividida. Amén. Aquellos hombres, aquel grupo de creyentes tuvieron la misma visión, pensaron primero en las necesidades de otro antes de pensar en las necesidades de ellos mismos. Amén. Pensaron primero en la necesidad de aquel enfermo antes de pensar en las necesidades que ellos tenían. Posiblemente ellos también querían ir a escuchar a Jesús. Posiblemente ellos también querían deleitarse con lo que Jesús decía. Pero ellos pensaron primeramente en la necesidad del enfermo. Se juntaron, tuvieron la visión, lo subieron a un lecho, lo cargaron y caminaron hacia donde estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces nosotros debemos de aprender hoy en esta noche que debemos de ser como ese grupo de creyentes que camina en una sola visión. No que le diga a alguien, ¿y qué anda haciendo? Yo tengo una visión, pastor. Y al rato el pastor pregunte, hermana, yo tengo mi propia visión, pastor. ¿Se fija cómo a veces el diablo se encarga de dividir al pueblo del Señor? Amén. Dice que esta misma visión fue enseñada por el mismo Jesús y practicada por el apóstol Pablo. Eso lo miramos en Hechos 20, 34 y 35. Amén. Hechos 20, 34 y 35. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. 35. Dice, en todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a quien, al necesitado. Una iglesia unida ayuda, una iglesia dividida sirve de estorbo para los demás.
Amén. Una iglesia cuando está unida es de bendición. Una iglesia cuando camina en división, mis hermanos, es una piedra de tropiezo para aquel que entre por la puerta, para aquel que venga necesitado, para aquel que venga pidiendo ayuda a gritos, para aquel borracho, para aquel drogadicto, para aquella adúltera, para aquella fornicaria. Una iglesia dividida no puede, mis hermanos, servir de nada para una alma desesperada. Pero dice que nosotros debemos de ayudar a los necesitados. Amén. Dice, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquellos hombres, aquel grupo de creyentes que cargaba a aquel enfermo sabía que era mejor dar que recibir. Desgraciadamente hoy en día la iglesia del Señor, el pueblo de Cristo, amén, nosotros, su pueblo, el pueblo santo, el pueblo escogido, se interesa por su propio yo antes de pensar en los demás. Amén. La iglesia de Cristo no puede perder la visión, mis hermanos, de que está en la tierra para dar y no para recibir. Esa es la visión de nosotros. Nosotros estamos aquí en la tierra. Cristo nos salvó a nosotros porque fuimos los elegidos para dar y no para recibir. Hemos recibido una salvación hermosa, grande y maravillosa. Y tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Aquellas personas, aquel grupo de gente, de creyentes, lo entendía perfectamente. Nosotros debemos de estar conscientes de que somos puestos en esta tierra para dar. Debemos dar satisfacción a las necesidades espirituales de la gente. Ni siquiera estoy hablando de la economía, sino de lo espiritual. Amén. Y si se puede en la economía, hacerlo. Pero primeramente está el alma. Primeramente está la salvación de nuestras almas. Amén. Pero dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego. Amén. Una iglesia dividida, no, mis hermanos, no puede ser de bendición. Decíamos la semana pasada que donde hay división hay maldición. Donde hay división siempre va a haber maldición. Uno de los primeros aspectos de la unidad es tener una misma visión, estar unidos por una misma visión. La segunda, tenemos que estar unidos en un mismo esfuerzo, esforzarnos de la misma manera, al mismo tiempo. Amén. Tenemos nosotros que trabajar a la par, no dividirnos, no tú allá y yo acá. Aquellos hombres trabajaban a la par. No pudo haberle dicho uno, yo me llevo un pie, tú te llevas la mano, tú te llevas la cabeza. Ellos estaban unidos, no tan solo en una misma visión, sino que el esfuerzo de cada uno era el mismo, era igual para los cuatro o para los que hayan sido. No cargaba uno más que otro. Desgraciadamente en la iglesia del Señor a veces unos cargan más que otros. A veces la carga se va para un lado más que para el otro. Amén. Unidos en un mismo esfuerzo. Dice el versículo 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Aquellos hombres se esforzaron de la misma manera, en la misma magnitud. Pero ¿qué pasa hoy en día con el pueblo del Señor? Decía la vez pasada, somos 80 y nos esforzamos 20. Oh, gloria al Señor. Somos 80 y solamente hay 20 esforzados. A 60 hay que pucharle. A 60 hay que hablarles, no se le olvide que le toque el aseo. A 60 hay que decirle, hermana, por favor, no deje de venir a los tamales en el grupo del WhatsApp. A 60 hay que recordarles que está aquí para servirle al Señor, no para servirle al hombre. A 60 hay que recordarles que tiene un trabajo por hacer en la obra del Señor. ¿Dónde está la unidad?
Como familia que somos, ¿en dónde está la unidad? Como cuerpo que somos, ¿en dónde está la unidad? Amén. Estos creyentes, después de unirse en una misma visión, de pensar en otros antes que en ellos mismos, también se unieron en la misma fuerza. Amén. Para contribuir con la realización de su visión. Tenemos una visión, comprar un terreno. Pero para comprar ese terreno tenemos que estar unidos en el mismo esfuerzo. Para que nosotros miremos realizada esa visión, hay que trabajarle duro. Para que nosotros miremos realizada la visión que tenemos, tenemos que estar a la par, unidos, trabajando unidos. Usted no viene a hacer tamales aunque sea venda uno. Con eso está contribuyendo a la visión que hay más adelante. Pero desgraciadamente hay hermanos que piensan que todo, o que hay por ahí una varita mágica que ¡fum!, le hacemos así y se aparecen 500 tamales. Y ¡fum!, volvemos a hacer así y se vendieron solos, se entregaron solos. Amén. No, mis hermanos. La importancia, los aspectos de la unidad. Una misma visión, un mismo esfuerzo. Amén. Nosotros, para que la iglesia de Cristo pueda hacer realidad su visión, se requiere que cada uno de los miembros contribuya aportando sus dones, sus intelectos, sus relaciones, sus fuerzas físicas, sus recursos conforme a la capacidad que le fue dada por Dios. Aquellos hombres tomaron en cuenta toda su fuerza, todo lo que tenían a la mano para realizar su visión. Dios requiere que nosotros echemos a la mano todo lo que está al alcance de nosotros para realizar la visión, para que caminemos unidos, para que nosotros crezcamos. Debe de haber unidad. Debemos de caminar en unidad. A mí me duele cuando yo pienso que Dios no viene por una iglesia dividida, por una iglesia que cada quien hace lo que quiere. Que hoy sí quiero y que mañana quién sabe. Que hoy tengo ganas, mañana no sé. Que hoy puedo, que hoy quiero, que hoy tengo ganas, que hoy vengo de ánimos, mañana quién sabe. Oye, el Señor dice que nosotros debemos de ser unidos. Hasta cantamos la alabanza, unidos, para siempre unidos. Amén. Unidos. Amémonos de corazón, cantamos. Cuando una iglesia se ama de corazón, obedece a la visión y no anda en división. Amén. Cada uno tiene dones particulares por Dios, para que sean usados en beneficio de la iglesia. No los dones que nosotros tenemos, que Dios ha puesto en nosotros, son usados para nuestro bien, para nuestra propia persona, para beneficio propio es la palabra. Los dones que te fueron repartidos a ti, a mí, es para beneficio de la iglesia. Es para que sea parte de la visión de la iglesia. Es para contribuir a la visión de la iglesia. Es para esforzarme a la visión de la iglesia. Es para vivir unida a la iglesia. Amén. Pero desgraciadamente muchos de nosotros pensamos que el don que te dio Dios de predicar es para que solamente prediques en 4 paredes. La visión del Padre, la visión del Hijo y el mandato del Hijo es que nosotros prediquemos el Evangelio y que todos procedan, dice el Señor, a un arrepentimiento. Y pensamos equivocadamente que el don que te dio para enseñar es para estar en 4 paredes enseñando. No. Y pensamos que el don que Dios te dio para predicar es para predicar en 4 paredes nada más. El don que Dios te dio para tocar es para tocar solamente en la iglesia. No me lo puedo llevar a evangelizar porque se puede quemar. Todo lo que tienes es de Dios. Amén. Nosotros
fuimos creados por Dios y para Dios. Fíjese, en la madrugada que oraba yo, y eso se me vino por algo que el pastor dijo ayer el domingo en la predicación. Y a mí estaba orando y se me venía a la mente. Y venía esta predicación de la unidad y que la iglesia, Señor, que podamos vivir en unidad, que podamos vivir en comunión entre nosotros mismos, que sea una iglesia unida, que sea una iglesia amorosa, que sea una iglesia... Y se me venía algo a la mente, que yo entiendo que es el Espíritu Santo lo ponía ahí. Y yo decía en mi mente, yo decía, ¿y de qué sirve muchas veces, escúchelo bien, de qué sirve muchas veces al pueblo vivir unidos? Que yo y Suri estemos unidas, que las hermanas estemos unidas, que la iglesia en su totalidad, varones y mujeres, estemos unidos para una visión, para un trabajo, para una labor, para una encomienda. Oiga, si Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros no estamos unidos a ellos, ¿de qué sirve? Si nosotros estamos unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, si estamos así los cuatro, aquí hay una unidad celestial, una unidad espiritual. Y si esta unidad espiritual es real en nuestras vidas, lo demás, lo que se nos pide para elaborarlo aquí en la tierra va a ser súper fácil. Amén. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, tú y ellos son uno. Oyes, cuando se nos llame a una reunión, aquí vamos a estar todos. Amén. Cuando se nos llame a un trabajo, aquí vamos a estar todos. Cuando se nos llame a predicar, allá vamos a andar todos. Porque así como yo estoy unida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mi hermana Juanita, mi hermana Santa, mi hermana María, mi hermano Berna, mi hermano Pastor, mi hermana Suri, todos vamos a estar unidos a esos tres personajes. Amén. Y la unidad que tengamos con ellos nos va a llevar automáticamente a estar unidos aquí en la tierra, dentro de la congregación, dentro de nuestra congregación. Pero cuando el ser humano, cuando el cristiano, cuando el creyente anda separado de Dios, separado del Hijo y separado del Espíritu Santo, va a ser demasiado difícil que tú andes unido dentro de la iglesia. Vas a ser el último en llegar, el primero en irte, al que nada te va a gustar, el que vas a mirar los defectos de todos, porque espiritualmente tú estás separado de Dios. Amén. Oiga, el estar unidos dentro de la iglesia y tiene que ver con el estar unidos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Por qué se nos hace difícil a veces obedecer? ¿Por qué a la iglesia se le hace difícil muchas veces decir sí? Ah, bueno, porque si no está unido con el que hizo los cielos y la tierra, si no está unido con aquel que entregó la vida por salvarlo a él, si no está unido con el Espíritu Santo, que es el que le guía, el que le consuela en los momentos difíciles de su vida, ¿usted cree que va a estar unido al hombre aquí en la tierra? Jamás. Jamás. Tenemos que estar unidos, mis hermanos. Tenemos que tener un mismo propósito. Aquellos varones, aquellos creyentes, no tan solo estaban unidos en una visión, no tan solo estaban unidos en un mismo esfuerzo, sino que tenían un mismo propósito. Amén. Ellos procuraban llevarlo. El propósito de ellos es que aquel hombre sanara, llevarlo a los pies de Cristo, llevarlo a como diera lugar y llevarlo para que fuera sano. Un mismo propósito, mis hermanos. Si toda la iglesia trabajara unida bajo un mismo propósito, los resultados positivos, mis hermanos, se verían inmediatamente. Oh, gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Uno de los aspectos
de la unidad es estar unidos en las dificultades. Yo les ponía ayer, creo, anoche, no sé si ahora en la madrugada, les daba las gracias por la situación que yo pasé. Y yo al final les ponía, unidos somos invencibles. Unidos somos invencibles. Cuando yo oraba sola en mi casa, desde el momento que a mí me dicen, nosotros sospechamos que usted puede tener cáncer, dice el doctor, tenemos el 70% de sospecha que usted tiene cáncer. Desde ese mismo instante yo llego a mi casa y yo entro en oración. Al día siguiente ya empezaron mis ayunos hasta el día de hoy. Hoy ya son de agradecimiento a Dios. Amén. Y yo sola, y sentía la carga muy pesada. Amén. Hasta que yo les comentaba a ustedes y ustedes me empezaron a ayudar a orar. Me empezaron a ayudar a ayunar por mí. Amén. El día del aposento de los varones, el pastor me manda un mensaje, hermana, yo voy a entrar al aposento y su petición va a estar ahí delante de Dios. Amén. Eso para mí fue algo grande y le agradezco en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Y cuando ahora que recojo los exámenes y me dicen que todo está bien, que no tengo nada, yo decía, nosotros unidos somos invencibles. Cuando la iglesia se une, la iglesia es invencible. Cuando la iglesia se une en las dificultades, cuando nosotros oramos en las dificultades, somos invencibles. Cuando alguien está pasando una dificultad y nosotros nos unimos a esa dificultad como si fuera de nosotros, somos invencibles. Ahí opera el Señor. ¿Se dan cuenta cómo Dios opera en la unidad? Si nos damos cuenta cómo Dios se mueve en la unidad, cuando la iglesia está en unidad, cuando la iglesia no vive dividida, cuando la iglesia vive en armonía, oh, entonces se miran los milagros del Señor Jesús. Amén. Tenemos nosotros, amén, que aprender a vivir unidos aún en las dificultades. Las dificultades, mis hermanos, se constituyen en el principal enemigo de los trabajos colectivos. Los creyentes se motivaron unidos a pesar de la gran dificultad que ellos encontraban. Dice que tenían que subir a un techo. En la antigüedad los techos eran de barro y de palmas. Tenían que hacer un hoyo allá arriba. Pero ellos miraban la dificultad de aquel hombre que estaba enfermo. Y ellos se unieron. Y subieron al techo y hicieron un hoyo. Y bajaron al enfermo. En medio de las dificultades, cuando la iglesia está unida, el poder de Dios se manifiesta. Amén. Gloria a Dios. Oiga, estas personas creyentes no abandonaron su visión, porque tal vez pudo haber habido un momento en que se les hizo muy difícil subir al techo, pero nunca abandonaron su visión, nunca abandonaron su propósito, nunca dejaron de esforzarse hasta que la visión fue realizada. Amén. Hoy en día vemos muchos que tiramos la toalla en el camino. Esto no es para mí, esto yo no lo puedo hacer, es que no voy a poder. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. No perdieron su unidad de esfuerzo, mis hermanos. No perdieron su propósito en común. Amén. Nosotros como miembros de la iglesia tenemos que aprender a mantenernos unidos a pesar de las dificultades. A pesar de todo aquello que se presente. A pesar de las persecuciones. A pesar de las consecuencias de las dificultades. La iglesia debe permanecer unida. Amén. Con un propósito en común. Aquellos hombres, mis hermanos, estaban unidos para darle solución a su problema. Estaban unidos para dar solución a aquella necesidad. Amén. En el versículo 19 dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima. Amén. Dice que subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús.
Ellos estaban unidos para darle solución a su dificultad. ¿Cuántos de nosotros tenemos dificultades y a veces dejamos? Oiga, ¿cuántos de nosotros sabemos que en la iglesia hay necesidades y no nos unimos para ello? Y mejor se nos hace fácil darle la espalda. Las dificultades, mis hermanos, no solo dividen los grupos. Amén. Aquellos grupos que se dedican a trabajar para la obra, cuando hay dificultades, se dividen. Porque las dificultades producen desaliento y desesperanza en los grupos, en las iglesias. Amén. Las dificultades también dividen los grupos de trabajo cuando cada uno se empecina, amén, a aplicar la solución a su parecer y no al parecer de Dios. Es que yo digo que es así. Es que yo pienso que eso está mal, debería de ser así. Y lejos de ser una iglesia sujeta en unidad, una iglesia unida en sujeción, empiezan a tratar de solucionar los problemas a la manera del hombre y no a la manera de Dios. Amén. Los creyentes subieron a su amigo por la escalera al techo, hicieron un orificio sacando el barro y la paja mezclado a fin de bajarle hasta donde estaba Jesús. Oiga, mis hermanos, en cada dificultad que se nos presente, hagamos como este grupo de creyentes. Miremos arriba, oremos pidiendo a Dios la solución y apliquemos unidos la solución que Dios nos muestre. Pero no abandonemos, pero no nos dividamos. No decir ellos que le hagan como quieran y nosotros como podamos. Nosotros vamos a trabajar por este lado y aquellos. No, mis hermanos. Acuérdense que Dios viene por una iglesia en armonía, una iglesia unida, no una iglesia dividida, no una iglesia que quiera hacer lo que se le dé su gana. Oiga, no porque somos líderes, tenemos carta abierta para hacer lo que a nosotros nos dé la gana. No, mis hermanos, nosotros como líderes estamos sujetos, comprometidos a velar a que la iglesia camine en unidad. Amén. Yo como líder, los diáconos como líderes, el músico como líder, el de los niños, los maestros como líderes, tenemos la gran responsabilidad de velar que la iglesia, que la congregación camine en unidad. Amén. Esto no es trabajo solamente del pastor y de la hermana Lidia, no. Esto no es trabajo nada más de ellos. Esto es trabajo de cada uno de nosotros. Pablo le decía, exhortándolos con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, pero no dejen de estar unidos, por favor. Amén. Aquellos hombres estaban unidos para las soluciones. Cuando hay problemas, mis hermanos, había una necesidad el lunes y se nos juntó al grupo de damas. Y como grupo de damas teníamos que encontrar una solución. Y yo cuando me fui a mi casa, entré allá a mi casa, que es la de ustedes, yo decía, orando, ¿cuál frase decía yo? Unidas venceremos. Yo iba cantando, venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque conmigo está, venceré, venceré. Y yo lo cantaba por las hermanas que habían quedado al frente. Yo digo, ellas van a vencer porque Dios está con ellas. Amén. Unidos, mis hermanos, con la sonrisa más hermosa de esa que Dios te ha dado. Esa que Dios te ha dado para que tú sonrías, para que tú le des aliento a aquella persona que necesita encontrar la solución. Unidos. Hermana, está pasando esto, no me puede ayudar, venga para ir a visitar, venga hermana para ayudarme en oración. Unidos como hermanos, unidos venceremos. Acuérdense que el enemigo quiere dividirnos, porque él sabe que un reino dividido no puede subsistir. Ese es el propósito del enemigo en nuestras vidas, desunirnos, dividirnos. Amén. Para que empecemos a prestarles oídos a fulano, oídos a sutano, escuchar la versión por aquí, escuchar otra versión por allá. No, mis hermanos, tú escucha la voz de Dios. Y Dios te dice en esta noche, tienes que vivir en unidad.
Tienes que soportar a aquel que no te cae bien, tienes que amarlo. Tienes que soportarlo, tienes que amarlo con paciencia, con amor, decía Pablo, con humildad y con mansedumbre. Amén. Nosotros tenemos que aprender a encontrar las soluciones a los problemas. Aquellas personas, mis hermanos, estaban unidos en la fe. Amén. Creían. Oiga, porque si no hubieran creído, no se esfuerzan tanto, ¿eh? Usted no va a... Decía una sobrina hace un tiempo atrás, que traía un novio y que yo le decía que no te conviene, que mira, que este y que el otro, y decía ella, no tía, es que el que no cruza el mar, ¿cómo va a ser? El que no se arriesga, no cruza el mar, algo así me decía ella. Le digo, yo le decía, es cierto, en la vida hay que tomar riesgos, pero cuando yo me voy a arriesgar, es porque tengo el 50% de probabilidad de que yo voy a ganar. Tú no te puedes aventar al mar si tú no sabes nadar. Por mucho que el refrán esté muy bonito, si no te arriesgas no cruzas el mar. Y si no sabes nadar, tú te puedes ahogar. Aquellos hombres sabían perfectamente que el que estaba ahí en aquella casa, el que estaba enseñando, sanando, predicando, era el Hijo de Dios y que iba a sanarlos. Tenían fe de que iba a sanar a aquel enfermo. Y se esforzaron, tuvieron su visión, tuvieron su esfuerzo, tuvieron su propósito, creyeron, procuraron una solución y tuvieron fe. Amén. Y tuvieron fe. Dice la Biblia en el versículo 20, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados son perdonados. Miren, mis hermanos, lo que provoca la unidad. No tan solo salvación, sino el perdón de nuestros pecados. No tan solo provoca salvación en la vida de un ser humano, sino que también provoca el perdón de nuestros pecados. Amén. Este grupo de creyentes tenía la suficiente fe, amén, en Jesús. Y sabían que podía sanar a su amigo enfermo. La persistencia y la determinación de ellos en traer a su amigo a Cristo era la mejor prueba de su fe. Nosotros tenemos que ser una iglesia perseverante, unidas, unidos, perseverando unidos, amándonos unidos. Amén. La semana pasada leíamos el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos los hermanos juntos, en armonía. No solo juntos, sino contentos, de acuerdo, caminando de acuerdo, como cuerpo de Cristo, mis hermanos, creciendo, unidos. No le podemos decir a este cuerpo, tienes que crecer más que este brazo, mi pierna tiene que crecer más que la otra. Tenemos que crecer en unidad, en armonía. Amén. Como cuerpo del Señor tenemos que aprender a caminar en la unidad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dios se agrada cuando mostramos una fe sólida como aquellos hombres, pero el Señor se agrada cuando nosotros mostramos unidad. Una iglesia unida, mis hermanos. Si usted supiera la importancia es que nosotros seamos unidos. Vivamos en unidad, amén, que caminemos en unidad, que nosotros como iglesia aprendamos a caminar en unidad, amándonos y respetándonos. Voy a decir estos puntos y rápido porque tengo 10 minutos, 5 minutos. Sabe que el vivir en unidad tiene beneficios. Hay beneficios. En una iglesia unida hay beneficios. Dice en el versículo 20 que acabábamos de leer, que al ver la fe de ellos, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Uno de los beneficios que nosotros tenemos, impresionamos a Jesús. Jesús se impresionó con aquellos hombres, se impresionó de su fe, se impresionó de su esfuerzo, se impresionó de su visión. Se impresionó por el amor que le tenían aquellos creyentes a aquel enfermo.
impresionamos a Jesús cuando nosotros caminamos en unidad. Oiga, cuán grato le ha de haber sido a Jesús en estos días. Mucha iglesia orando por mí. Cuán grato ha de haber sido delante de sus ojos mirar que había un grupo unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer, una misma visión, un mismo propósito, un mismo esfuerzo, que la hermana Magali estuviera sana. Cuán grato ha de haber sido para Dios. Sorprendimos a Dios, le cayó de sorpresa a Dios, y como pago, aquí estoy, sana para la gloria de Dios. Amén. Cuando nosotros nos unimos, mis hermanos, hay beneficios. El Señor nos puede sanar. El Señor puede darle solución a nuestros problemas. Nosotros impresionamos a Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Le agradamos. Le somos gratos delante de sus ojos. No importa cuánto problema tengamos, si como iglesia nos unimos, somos más que victoriosos. Amén. Unidos somos invencibles, mis hermanos. Como iglesia, si nos unimos, oh, no hay diablo mentiroso que pueda con la congregación. Pero cuando la iglesia anda dividida, es entonces cuando el enemigo viene. Tiene chance para entrar. Entra por donde quiera y entra en quien él quiere. Porque hay una iglesia dividida. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros cuando una iglesia unida o estamos unidos, motivamos a que nuestro Cristo Jesús accione a favor de nosotros. Sorprendemos a Jesús. ¿Sabe que una iglesia unida permite a Jesús mostrar que Él es Dios? Amén. Cuando nosotros nos unimos en una misma petición, le permitimos a Él, con nuestra actitud, demostrarnos a nosotros que Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Dice el versículo 21 al 24. Entonces los escribas y los fariseos, dice, comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hasta este versículo fue que aquel hombre fue sanado literalmente, físicamente. Porque en los otros versículos que nosotros miramos, en el 20 dice que le perdonó los pecados. Pasó 1, 2, 3, 4 versículos. Después en el 24 le dice nada más para que los otros miraran que el que estaba hablando era el Hijo de Dios, el poderoso de Israel, para demostrar que Él es el que tenía el poder. Oiga, cuando una iglesia está unida, no tiene más Dios que demostrarnos que Él es el Dios todopoderoso, que lo que tú le pidas por la causa de tu unidad, el Señor va a responder. Amén. Cuando una iglesia se une en una misma petición, en un mismo sentir, en un mismo parecer, al Señor no le queda más que responderle a sus hijos. Amén. Cuando una iglesia está unida, le permite a Jesús mostrar que Él es Dios. Le mostró a estas personas que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el poderoso. Cuando una iglesia, mis hermanos, está unida, verá a Jesús levantar a los pecadores postrados. En el 25 dice la Biblia, dice, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, el enfermo, dice, se fue a su casa glorificando a Dios. En aquel momento dice la Biblia que aquel hombre tomó su lecho y se fue glorificando a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Yo no sé si aquellos hombres que lo cargaron fueron atrás de él y entre todos alababan y glorificaban el nombre de Dios. La Biblia no lo dice. Pero la Biblia dice que el enfermo se levantó y glorificó el nombre de Dios.
Amén. Cuando una iglesia permanece unida, va a tener la oportunidad de ver cómo Jesús levanta al caído, cómo Jesús levanta a aquel que está postrado, cómo Jesús hace milagros. Hasta que la iglesia está unida, nosotros podemos ver milagros. Cuando hay división, es difícil. Este hombre, en obediencia a la palabra de Jesús, se levantó del lecho en que estaba postrado a causa de su parálisis y empezó a glorificar a Dios. Solo una iglesia unida, mis hermanos, puede ver milagros. Solo una iglesia que esté en el mismo sentir y en la misma visión puede ver milagros. Amén. Mientras no. ¿Por qué no vemos los milagros de hace muchos años? ¿Por qué no vemos lo que mirábamos hace muchos años? Bueno, preguntémonos. Siéntate o ponte de pie y mira a tu alrededor. Observa la situación. Observa la condición de la iglesia y pregúntate. ¿Será que como familia estamos unidos? ¿Será que como familia estamos caminando en unidad? Cuando te digan Cristo viene y nosotros decimos amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Gloria al Señor. ¿Cuántos se van con Cristo? Gloria a Cristo, yo me voy con Él. Oiga, antes de decir todo eso, pregúntate si eres una iglesia que está en un mismo sentir y en un mismo parecer, en una misma visión y con un mismo esfuerzo, en un mismo propósito y en una misma fe. Preguntémonos si como iglesia estamos caminando en unidad. Preguntémonos si como iglesia estamos de lado a lado, cuerpo a cuerpo, hombro a hombro. Si tú y yo lloramos por la misma necesidad, si tú y yo estamos trabajando por el mismo propósito, si tú y yo estamos orando por la misma necesidad, si tú y yo estamos suplicando, rogando, gimiendo por aquella que está sufriendo en un hospital, si tú y yo como iglesia estamos unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es necesario que caminemos en unidad. Nos queremos ir con Cristo, únase al cuerpo del Señor. Nos queremos ir, queremos volar. Amén. Queremos que nos salgan alas espirituales y volar y que el Señor nos reciba con los brazos abiertos allá en las nubes, sentado, esperando a su iglesia. Queremos ser parte de aquellos que se vayan con Cristo. Pensemos si estamos caminando como una iglesia unida. Pensemos si como familia estamos unidos delante de la presencia de Dios. Amén. No vaya a ser que ahorita estás unidos. No vaya a ser que por un momento te uniste al dolor de alguna hermana, de algún hermano, y al día siguiente ya cambiaste de parecer. A los 2 días, 3 días ya me aburrí, ya no quiero seguir unida a esa necesidad. Oiga, mi hermano, necesitamos como iglesia caminar en unidad. Una iglesia unida conduce a las personas a glorificar a Dios. Amén. Aquel hombre se levantó y empezó a dar gloria a Dios. Una iglesia unida no es muda delante de su presencia. No enmudece delante de la presencia de Dios. No enmudece ante el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia unida se levanta y da gloria a Dios en las buenas, en las malas y aún en las peores. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia unida, mis hermanos, induce al creyente e incrédulos a desarrollar ese temor a Dios. Amén. En el versículo 26, y yo termino, dice: todos sobrecogidos de asombros glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. ¿Se da cuenta lo que provoca estar unidos? ¿Se da cuenta lo que provoca estar unidos? Amén. Los creyentes somos los primeros que debemos andar en el temor reverente de Dios, evitando caer en el pecado. Cuando una iglesia cae en pecado, cuando empieza con la división, mis hermanos. La división no es de Dios. Eso no proviene de Dios. La división no proviene de Dios. ¿Será que Dios quiera que yo mejor me mantenga acá sentadito, solito, y que a mí no me molesten? Eso no es de Dios. Dios quiere que tú como cuerpo te unas a la iglesia. Estés unido a la iglesia. Aunque no te parezcas al otro, aunque tengas nada que ver con el otro, aunque el carácter del otro es muy diferente al tuyo, mírame los dedos. Ninguno de estos 5 dedos se parecen y son parte de mi cuerpo. Ninguno de estos dedos se parece y son parte de mí. Ninguno de estos dedos son iguales. Hay un gordo, hay un flaco, hay un largo, hay un chico. Ninguno se parece, pero son parte de mi cuerpo.
Podemos ser muy diferentes, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos que caminar en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo creer, en un mismo caminar. Amén. Una iglesia unida permite que los incrédulos vean que Jesús hace lo que no puede hacer el hombre. Amén. Aquellos incrédulos miraron cuando le dijo, levántate y anda, vete a tu casa, y aquel hombre se levantó y glorificó a Dios. Eso es lo que provoca una iglesia unida. Que aquel que viene por primera vez mire las maravillas que puede hacer Dios. Una iglesia unida permite que aquel que viene de invitado, mis hermanos, crea que lo que Dios hace no lo puede hacer ningún hombre. Amén. Gloria al Señor. Hoy en día todos queremos que el mundo cambie. Queremos que todos reconozcan que Dios es el Salvador. Queremos que la gente reconozca que necesita a Dios, mis hermanos. ¿Y nosotros cuándo iremos a cambiar? Cuando recibiste, dice que nosotros como iglesia cristiana debemos de trabajar unida en una misma visión de predicar el Evangelio. Y debemos de caminar unidas para que los demás miren las maravillas de Cristo Jesús, nuestro Salvador. La manera como la necesidad del paralítico unió a un grupo de creyentes, quienes se movieron a la acción y los llevaron a Jesús. De esa misma manera nosotros tenemos que unirnos para caminar. Oiga, también vamos a caminar hacia Jesús, pero tenemos que estar unidos como aquel grupo de creyentes. Aquel grupo de creyentes se unió para llevar a aquel enfermo a Jesús. Nosotros como iglesia tenemos que unirnos para que nosotros como iglesia unidos volemos a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Para lograr la unidad hay que trabajar por ella, mis hermanos. Esto no no viene de la noche a la mañana. Hay que desearla, hay que procurarla con diligencia y hay que ejercitarla con amor, con paciencia, tolerancia, humildad y mansedumbre. Amén. Póngase de pie en esta noche. Y mire que me volé como 3 hojas. Amén. Pero lo que tenía que decir, decía el hermano el domingo, ya lo dije. Póngase de pie y oremos a Dios. Hoy en día es muy difícil, yo sé que es difícil, porque cada uno